Buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a ese evento paralelo sobre el examen periódico universal de México en nombre de nuestras organizaciones presentes aquí. Hacemos parte y representamos a un colectivo de más de 300 organizaciones de la sociedad civil de México y de organizaciones internacionales. Mi nombre es Yannick Wild, yo trabajo con la organización Brigadas de Paz Internacionales en Ginebra. Estoy acompañado aquí por la compañera Citlali Hernández de la organización Indigenous People Rights International, de la colega Dinora Arqueta del Instituto para las Mujeres en la Migración, de Gloria Careaga, maestra en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, de Claudia Elvira de la organización Bajo Tierra y María Anabela Carlón Flores también de la organización Indigenous People Rights International. Las informo que estamos grabando este evento y transmitiendo la sesión en vivo, entonces doy también la bienvenida a las personas que nos acompañan a través del Zoom. Tenemos interpretación en inglés en el canal 2 aquí en la sala y también de forma digital en el Zoom. Les recuerdo que no se pueden tomar fotos durante el evento, a pesar de la compañera Paula, que está aquí presente. Si alguien no quiere aparecer en las fotos, por favor que nos den una señal o que se contacte directamente con la compañera. El EPU de México tomará lugar mañana a las 2:30, entonces queríamos tomar esa oportunidad hoy antes de la revisión para visibilizar y posicionar propuestas y recomendaciones de la sociedad civil en unas áreas específicas. En un primer paso se presentará brevemente el proceso llevado a cabo por el colectivo México, el colectivo EPU de México durante el año 2023 y 2024, a fin de preparar el informe sombra y las recomendaciones. Quiero tomar esta oportunidad para agradecer el gran trabajo que hizo este colectivo EPU México, como ya he dicho, una agrupación de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, cual nos da un panorama muy detallado de la situación de derechos humanos en México, pero también recomendaciones concretas de cómo mejorar esta situación. En esa presentación hoy nos concentramos también en temas concretos que son la situación de personas migrantes, de la población LGTBI, de los pueblos indígenas, así que del derecho al medio ambiente sano. Al final abriremos a preguntas de la sala, pero también del Zoom. Invito a las personas en el Zoom a poner sus preguntas directamente en el chat y se transmitieron por la colega aquí. Voy ahora a pasar la palabra a la señora Citlali Hernández para darnos una introducción sobre el trabajo del colectivo EPU. Citlali Hernández es activista en diversos procesos de movilización y organización social. Coordinó la línea temática Defensa del Territorio en Serapaz, además del acompañamiento a diversos procesos de defensa de DESCA, libertades democráticas y acompañamiento a víctimas de violencia, tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias. Actualmente es coordinadora en México de la organización International Indigenous People Rights y es integrante de la Asamblea de Socios de Serapaz. Muchas gracias, Yannick, y buenas tardes. Muchísimas gracias también a las organizaciones internacionales que nos han apoyado para realizar este evento. Agradecer a las compañeros de Brigadas Internacionales de Paz, a Franciscans International, a la coordinadora alemana y a la International Service of Human Rights que nos han apoyado para convocar a este evento paralelo en este espacio dentro del Palacio de las Naciones. Quisiéramos compartir con ustedes el trabajo que hemos venido desarrollando este conjunto de más de 300 organizaciones de sociedad civil. Es un proceso que viene desde el año 2009, en donde de manera sistemática y con una perspectiva de proceso, desde las diversas organizaciones de derechos humanos en México hemos venido dando seguimiento al proceso de EPU. La participación de las organizaciones ha sido a través de informes y recomendaciones, así como el seguimiento de derechos humanos en el país e incidencia con actores de gobierno e integrantes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde su formación, el colectivo EPU-MX ha sido un espacio y ha tenido una tarea clave en México para el seguimiento y la ayuda de las recomendaciones internacionales que se han presentado como parte de este proceso. En pantalla pueden observar la liga para conocer más de los informes
que se han venido presentando, así como el QR para que puedan acceder a nuestra página de internet. La que sigue, por favor. Como hemos compartido, este proceso de articulación es un proceso que se ha expresado con este informe sombra o con este proceso que hemos compartido de análisis y de diagnóstico sobre las distintas problemáticas que hay en México. Hemos trabajado en 18 equipos temáticos, entre ellos se encuentra el de Situación General de Derechos Humanos, que intenta poner un marco general y que para nosotros es muy importante reconocer que es parte de un proceso de análisis en donde las distintas perspectivas de derechos humanos están profundamente interrelacionadas. Estamos hablando de un conjunto de temas centrales que afectan a todo el país en un sentido amplio y también de la interrelación que se tiene desde los enfoques de las diversas poblaciones que están participando. Cada uno de estos grupos temáticos ha elaborado un informe que se puede revisar en la página de internet del colectivo EPU, y con una perspectiva de progresividad. Este espacio además nos ha permitido la posibilidad de reconocer los distintos enfoques de las organizaciones que están en terreno. Hay un análisis y una propuesta general que atiende a los graves problemas de derechos humanos que vienen arrastrándose desde hace muchísimo tiempo en México. Aquí están en orden alfabético, pero en la página pueden consultar cada uno de estos temas que incluyen también lo que representan las propias recomendaciones. Pasamos a la que sigue. Uno de los elementos que ha sido muy importante para este proceso es la reflexión en torno a las recomendaciones y lo que representa en su conjunto. Para las organizaciones civiles en México que hemos sido partícipes y participando de todo este proceso del colectivo EPU, lo que representa el proceso del examen periódico universal es un ejercicio que nos permite abrir una reflexión profunda sobre los problemas que existen y generar una propuesta integral de recomendaciones. Es un esfuerzo extraordinario que involucra el esfuerzo y el trabajo comprometido de organizaciones en el terreno, pero que también reconoce al mismo tiempo condiciones nacionales y condiciones específicas. Particularmente hay dos informes que se han presentado regionales, que es el informe de la región de la zona de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, y también un esfuerzo colectivo de las organizaciones en Oaxaca. Un proceso en el norte, un proceso en el sur, que también van demostrando las particularidades, pero que en las propias recomendaciones reflejan un enfoque integral, un enfoque que intenta dar una propuesta. Estas recomendaciones nos parece que es importante también entenderlas en un sentido de tratar de pensar el enfoque de derechos humanos y el enfoque de lo que se tiene que hacer con un enfoque progresivo. Sabemos y reconocemos que el proceso EPU es un proceso político que involucra a los distintos estados y que es un proceso que abona también al proceso democrático. El compromiso de las organizaciones de sociedad civil para la elaboración de estos informes, pero también como una invitación y como un exhorto a los distintos estados, bajo la confianza que existe en que es mediante estos procesos como podemos lograr transformaciones profundas. Es así que en el proceso hemos identificado 152 recomendaciones que se refieren al trabajo de estos 18 equipos temáticos y que hemos señalado en un enfoque de 8 categorías. Pasamos a la que sigue. Y en estas categorías de recomendaciones ustedes pueden ver el número que están planteadas, pero sobre todo el tipo de recomendaciones que estamos haciendo. En primera instancia hay un conjunto de categorías, ahorita vamos a detallar con más detalle a qué nos referimos con el enfoque estructural, pero que están obedeciendo a una perspectiva amplia para comprender no solo con un enfoque de víctimas lo que puede ocurrir en términos de violaciones de derechos humanos, sino también con este informe progresivo que es una oportunidad para el Estado mexicano de buscar alternativas y mecanismos que abonen a este proceso democrático de transformación. Esa es una cuestión permanente. Cualquier país, cualquier Estado necesita que podamos entre todas y todos en cualquier ejercicio democrático señalar los grandes retos y frente a ello hay un conjunto de propuestas que estamos haciendo. Algunas medidas son de carácter legislativo, otras de acceso a la justicia. Hay un número importante, son 76 de estas recomendaciones, obedecen a una perspectiva para la elaboración de políticas públicas federales y solo 8 recomendaciones con un enfoque de políticas públicas estatales.
También uno de los elementos que ha sido muy importante son aquellas recomendaciones que responden a acciones de legitimidad y reconocimiento de los distintos actores que están siendo víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como la importancia de generar recomendaciones que contribuyan a la elaboración de diagnósticos que permitan comprender de manera profunda muchas de las condiciones de riesgo a las que se enfrentan distintas poblaciones y distintos retos. Por lo tanto, hay 14 recomendaciones vinculadas a la necesidad de un diagnóstico e investigación, así como una lógica de asignación de recursos. Pasamos a la última, por favor. Estas recomendaciones están planteadas en un enfoque estructural, divididas también en 4 tipos. Unas son recomendaciones de coordinación compleja interinstitucional. Hay propuestas específicas para generar mecanismos extraordinarios de acceso a la justicia. En México hay una necesidad de atender un enfoque integral interinstitucional que reconozca los graves problemas en materia de derechos humanos y por ello es fundamental el reconocimiento de este tipo de mecanismos extraordinarios. Estos están basados en algunos temas específicos como temas de personas defensoras, periodistas, violaciones graves a los derechos humanos, desaparición, impunidad y violencia hacia las mujeres. Las otras recomendaciones están basadas en nacionales legales que tienen que ver con un marco legal que implican a los 3 niveles de gobierno, otras que obedecen a una perspectiva de política pública a nivel nacional y finalmente varias de armonización legislativa. Creo que se me está acabando el tiempo. Sí, pero está bien. Y en ese sentido, para nosotras es importantísimo recordar que este esfuerzo es un esfuerzo integral, es una apuesta democrática para estos espacios. Hay un esfuerzo cada 4 años de elaboración, de reflexión, de análisis, que son el aporte que desde sociedad civil podemos hacer y contamos con el respaldo de diversos países, de diversos estados que puedan expresar esta perspectiva democrática con recomendaciones y que al mismo tiempo nos permitan fortalecer los distintos proyectos y modelos para un país como México, que tiene una gran y una importancia en el sentido del reconocimiento al trabajo de derechos humanos en Naciones Unidas y que pueda volverse también un ejemplo para adentro. No queremos que solamente México sea un referente hacia afuera, sino también hay mucho trabajo pendiente para fortalecer las capacidades de México a lo interno con un enfoque de progresividad y de atención a las diversas poblaciones y los diversos ejes temáticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Citlali, por esa introducción en las recomendaciones del colectivo. Quiero pasar ahora la palabra a Dinora Arqueta para hablarnos de la situación de personas migrantes, especialmente de mujeres en México. Dinora es maestra en estudios de desarrollo por la Universidad de Erasmo de Rotterdam y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Ha fungido como asesora de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, oficial política de Derechos Humanos y Género en la Embajada Británica en México y especialista en análisis e incidencia para Amnistía Internacional en México. Ahora sí. Bueno, creo que ahí ya se escucha, ¿verdad?
Sí, bueno, como les comentaba, el día de hoy pues yo vengo a platicarles sobre cómo llega el Estado mexicano a este cuarto ciclo del examen periódico universal en materia de cumplimiento de los derechos y la garantía de la situación de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en México. En el ciclo pasado hubieron al menos 16 recomendaciones relativas a la movilidad humana, sobre todo en materia de acceso a la justicia de personas migrantes, acceso a derechos económicos, sociales y culturales y protección de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad. Sin embargo, nosotras en general, pues vemos que no solo no hubo un cumplimiento sustantivo de las recomendaciones del ciclo pasado, sino por el contrario, hubo retrocesos graves que han puesto a las personas en situación de movilidad en exposición a más violaciones a los derechos humanos. Para este ciclo del EPU nos conjuntamos 10 organizaciones de la sociedad civil que estamos en la atención directa de la población en movilidad y elaboramos un informe sombra en el cual visibilizamos 8 problemáticas. La siguiente, por favor. 9 problemáticas, perdón. Por cuestiones de tiempo no andaré en cada una de ellas, pero sí mencionar que una de las principales situaciones que nos preocupan es el hecho de que la militarización no solo está generalizada en la seguridad pública, sino también ha permeado la política migratoria y de asilo. A partir de 2019, con la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional, se dotó a este cuerpo militarizado conformado principalmente por Fuerzas Armadas de labores de control y verificación migratoria. Esto ha dado pie a que las organizaciones de la sociedad civil hemos documentado abusos a los derechos humanos tales como extorsiones, secuestros, abuso sexual, uso desproporcionado de la fuerza e incluso encapsulamientos durante los despliegues de control migratorio en el sur de la frontera y en la frontera norte también. Incluso hay diversas recomendaciones de la CNDH en el cual se documenta que la Guardia Nacional llevó a cabo diversas violaciones a los derechos humanos a la población migrante en el marco de la implementación del Plan Frontera Sur. También vemos que no solo la militarización se ve a nivel operativo, sino también a nivel de liderazgo de la política migratoria. Para 2023, 19 de las 32 delegaciones del Instituto Nacional de Migración estaban encabezadas por un perfil militar, lo cual nos quiere decir que también estamos viendo también una perspectiva de seguridad nacional contra la población migrante que las expone a graves abusos, ¿no? Bueno, también visibilizamos en el informe la situación de fragilidad del sistema de asilo en México. El Estado, en su informe que va a presentar mañana, visibilizó que ha habido un aumento en el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo cual es incorrecto. Para el próximo año, digo para este año, el presupuesto de egresos de la Federación indica un 8% de disminución del presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados respecto al año anterior. Y así ha sido desde el 2018. Y esto es particularmente grave debido a que el número de solicitudes de asilo ha ido en aumento, colocando a México ya como el quinto país con nuevas solicitudes de asilo a nivel mundial, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas. También hemos visto que debido a que el número de solicitudes va en aumento y la fragilidad institucional es una constante, dado que no se aumenta el personal ni los recursos materiales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, esto ha generado que los procedimientos de asilo pues se caracterizan por una arbitrariedad y pues por el incumplimiento de los tiempos en forma que marca la ley. Tenemos casos documentados en los cuales personas esperaron hasta 8 meses para recibir una resolución de la Comar, cuando en la ley pues dice que es máximo un mes. Esto deja a las personas en situación de irregularidad migratoria, dejándolas en indefensión. Bueno, también visibilizamos en nuestro informe la situación de la práctica generalizada de la privación de la libertad por motivos migratorios en México, dado que es la regla y no la excepción. Si hacemos un comparativo de esta administración respecto a la pasada, vemos que la detención migratoria ha aumentado un 30%. Desafortunadamente, en México, los centros de detención migratoria son entornos muy similares a los carcelarios,
con condiciones infrahumanas en las cuales no hay insumos suficientes ni infraestructura adecuada, no se les proporciona agua, ni alimentos, ni insumos médicos, ni ningún tipo de atención integral a las personas que son puestas a disposición en estos centros de detención migratoria. Durante esta administración, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación reiteró que el plazo máximo para que una persona esté a la disposición de las estaciones migratorias es de 36 horas, debido a que no constituye un delito el entrar al país de forma irregular, y pese a ello, las autoridades del Instituto Nacional de Migración siguen albergando a las personas ahí, e incluso tenemos documentados al menos 29 muertes en centros de detención migratoria durante esta administración y la pasada. El ejemplo más reciente es el incendio en Ciudad Juárez, que ocurrió el 27 de marzo del año pasado, en donde 40 personas migrantes perdieron la vida después de que autoridades del Instituto Nacional de Migración no abrieron la puerta de la celda cuando empezó un incendio. Y en la fecha no tenemos ningún tipo de avance en la reparación integral ni acceso a la justicia para estas víctimas. Bueno, también mencionamos en nuestro informe la situación que hay de la externalización de las fronteras de Estados Unidos. Vemos que la política migratoria se ha permeado con base en los intereses de los Estados Unidos, a la par que se hacen más políticas de restricción de entrada y acceso en la frontera norte. México ha contribuido a implementar políticas de Estados Unidos como Título 42, Título 8, y por la cual se regresa de forma expresa a más de 1,000 personas a la frontera norte del país, sin ningún tipo de debido proceso. Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ese es el panorama general, pero ante esta situación, pues, ¿qué es lo que estamos pidiendo a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que recomienden a México? Pues en primer lugar, como ya lo mencioné, urgimos a que se deroguen los artículos de la Ley de la Guardia Nacional y la Ley de Migración relativos a las labores de control migratorio de la Guardia Nacional, para que los controles y verificaciones migratorias solo se lleven a cabo por autoridades del fuero civil, dado que ha habido mucha impunidad cuando hay involucramiento de las Fuerzas Armadas en las labores migratorias. También recomendamos pues modificar la ley de migración y la ley de refugiados para prohibir que personas en situación de vulnerabilidad y personas solicitantes de asilo y con reconocimiento de la condición de refugiados no sean albergados en las estaciones migratorias. También recomendamos garantizar que en los espacios destinados al tránsito internacional, las estaciones migratorias, estancias provisionales y lugares habilitados se cumplan con las condiciones mínimas para garantizar la comunicación, información en distintos idiomas, el acceso a representación legal, así como condiciones materiales que garanticen el acceso a la seguridad, salud, alimentación y otros derechos para las personas migrantes. En tanto no se elimine la práctica de la privación de la libertad por motivos migratorios, México debe de avanzar a alternativas a la detención, como mejoramiento en el sistema de casos y alternativas basadas en la comunidad. Siguiente, por favor. Bueno, también, como ya lo mencionaba, es necesario designar recursos congruentes a la Comisión Mexicana de Ayuda a Personas Refugiadas para que sea proporcional con el aumento en las solicitudes de asilo, se fortalezca su autonomía y capacidad para generar una política pública a favor de la población sujeta de protección internacional y refugiada. Actualmente, la Comar es un organismo totalmente dependiente de la cooperación internacional, sin capacidad para generar sostenibilidad financiera y pues que pueda garantizar los derechos de la población sujeta de protección internacional. Pues también en términos de acceso a la justicia, que ya no lo mencioné por cuestiones de tiempo, recomendamos que haya un fortalecimiento de lo que es la unidad de investigación de delitos contra personas migrantes y el mecanismo de apoyo exterior para personas migrantes desaparecidas de la Fiscalía General de la República, porque son dos órganos que no cuentan con, al igual que la Comar, con recursos humanos, financieros y materiales suficientes para llevar a cabo investigaciones y búsquedas sólidas. Nosotros hemos documentado cómo es que estos dos mecanismos de acceso a la justicia son muy difíciles de acceso
para las personas en movilidad, dado que están centralizadas en Ciudad de México, no tienen, son difícil alcance para los puntos donde entran las personas y donde hay mayor flujo de personas en movilidad. Y también porque hemos visto que no hay una facilidad para que las personas familiares de las víctimas puedan seguir puedan seguir las investigaciones y sus carpetas de investigación desde el exterior y sobre todo también en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Bueno, también no lo mencionamos, pero un acierto que sí queremos resaltar y reconocer al Estado mexicano es la entrada en vigor en 2020 de la reforma a la Ley de Migración y a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, por la cual se prohíbe la detención de infancias en movilidad y por la cual se obliga al Estado mexicano a transitar a un sistema de protección basado en el interés superior de la niñez. Pues dado a que ya está en implementación, hemos notado algunas fallas en la implementación, pero sí reconocemos que ya es un hecho que no se puede detener a la infancia migrante. Y pues para fortalecer esta reforma, pues recomendamos destinar recursos necesarios para fortalecer el trabajo de coordinación efectiva y eficiente entre la Procuraduría de Protección, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Nacional de Migración, para canalizar de manera inmediata a niñas, niños y adolescentes a espacios adecuados en donde sea evaluado su interés superior y se garantice un plan de restitución de derechos individualizado para cada niña, niño y adolescente. Y bueno, tenemos más recomendaciones que les instamos a consultar en nuestro informe temático sobre migración y personas sujetas a protección internacional. Y también mencionar que una problemática que también es relativa a la movilidad humana es el desplazamiento interno forzado, que también cuenta con un informe temático y en el cual también instamos a que lo visiten. Y pues eso es todo de mi parte y quedo atenta por si hubiera un comentario o pregunta posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Ginora, por esa presentación en el tema de inmigración, un tema que ha generado varias recomendaciones en el examen periódico universal de México pasado. Quiero pasar ahora la voz a la señora Gloria Carrega. Nos va a hablar de la situación de la población LGTBI. Gloria es maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cofundadora del programa universitario de estudios de género de esa universidad. Actualmente continúa como docente en la Facultad de Psicología de la universidad y coordina la Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual. Fue también cosecretaria general de la ILGA y directora del programa de sexualidad y VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Buenas tardes. Quiero hacer votos también de agradecimiento a quienes nos apoyaron para poder realizar esta presentación. Y también agradecer a quienes están acá y por su interés, tanto quienes están presentes como quienes nos están siguiendo en las redes, por escuchar las voces de las organizaciones sociales con respecto a la situación en México. Como ustedes saben, la población LGBT todavía en el mundo no es una población que cuenta con todos los reconocimientos. Si bien podríamos decir que existen algunas protecciones en ciertos países, en la gran mayoría de los países en el mundo, la situación de las personas LGBTI es de un permanente riesgo. Necesariamente en nuestro país, la situación de las personas LGBT, sí, la situación de las personas LGBT, por supuesto que también está en un grave riesgo. Yo formo parte de la red de incidencia internacional por los derechos LGBT y estamos aquí un grupo de personas integrantes de esta red. En México, realmente el movimiento LGBT ha tenido avances importantes en términos de reformas legislativas. El trabajo que las organizaciones han realizado para impulsar la protección de sus derechos en los marcos legales ha sido muy importante. Desde 1998, que se eliminó la mención que había a la homosexualidad con respecto a la perversión. Sin embargo, poco a poco ha habido también avances muy importantes para que
haya una protección con respecto al matrimonio, la identidad de género y la prohibición de las terapias de conversión. Sin embargo, podríamos decir que esos avances han sido resultado del trabajo mismo de las organizaciones en la gestión con los órganos legislativos, pero los avances que tenemos en política pública son muy pocos. Podríamos decir que lo más importante que estamos enfrentando hoy día pues es el clima de violencia que prevalece en el país. Ustedes podrán escuchar las noticias día a día en donde realmente la nota sobre violencia en México es una constante y necesariamente podríamos decir, hace eco a la frase en donde nosotros decimos estamos en todas partes, pues la violencia también nos toca cotidianamente. Uno de los problemas principales que nosotros miramos con respecto a la población LGBT es la ausencia de registro. Realmente, solamente una institución, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y que muy recientemente colocó la categoría LGBT en los registros de las personas desaparecidas, pero ninguna otra organización, ninguna otra institución de gobierno tiene registro sobre las personas LGBT. Eso, imagínense lo que eso significa. Realmente estamos ausentes del conocimiento de cuáles son las necesidades que la población LGBT tiene y que serían información que sería la base para la elaboración de acciones y políticas públicas que realmente incidan en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Por otro lado, en México tenemos un sistema judicial bastante frágil, débil, en el que la corrupción y la impunidad imperan. Entonces, si nosotros aparejamos lo que es el marco de violencia en el que estamos viviendo y al mismo tiempo con un sistema judicial débil, pues esto hace que la impunidad campee principalmente en las acciones delictivas en nuestro país. Por otro lado, en los últimos tiempos, en el gobierno actual, se generó una política de austeridad que ha tenido un impacto realmente muy fuerte sobre el desarrollo de acciones que puedan proteger los derechos de las personas. Sobre todo, nosotros lo miramos en el campo de la salud. La salud ha tenido restricciones muy importantes y imagínense precisamente en una etapa en la que la mayor parte de los países sufrieron realmente de limitaciones importantes para prestar una atención a la salud adecuada debido al COVID y la pandemia en general. Podríamos decir que en México la política de austeridad limitó de manera muy importante el acceso a los medicamentos y a los servicios de salud de las personas LGBT. Hubo un retroceso muy importante con respecto al VIH, en donde no solamente no contamos con los medicamentos, sino que no había pruebas y no había diagnósticos oportunos para atender a ese sector de la población. ¿A qué sigue, por favor? Pero realmente podríamos decir, ¿cuál es la situación que a nosotros nos preocupa principalmente? O sea, hay un panorama general en donde no tenemos protección de derechos. Lo que nos preocupa principalmente es el clima de violencia. Nosotros, a partir de las recomendaciones que se elaboraron en 2018, generamos un Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT para favorecer el contraste de los datos entre lo que el gobierno iba a registrar con respecto a estos crímenes, puesto que era una recomendación que le habían hecho acá, y sin embargo hasta la fecha no tienen ese registro. Solamente las organizaciones sociales, como nosotros, tenemos un registro de qué es lo que pasa con los crímenes. México ha ocupado durante muchos años el segundo lugar en crímenes de odio contra personas LGBT. Y eso a nosotros nos llama la atención, que pareciera que al gobierno eso no le lesiona su imagen, su preocupación. Entonces, el observatorio que creamos está generando información con respecto a cuántas personas son asesinadas cotidianamente, cuántas personas son desaparecidas, cuántas personas sufren de atentados a la vida. Y justamente durante el periodo de la pandemia nosotros empezamos a registrar también los suicidios a consecuencia de la violencia homofóbica que estaban viviendo incluso en sus propios hogares. Entonces, la categoría de desaparición fue la categoría que más recientemente incorporamos porque no habíamos contabilizado ese dato y de pronto empezaron a aumentar las cifras
de una manera significativa. Pero la violencia y las desapariciones vienen o sea, los asesinatos y las desapariciones vienen a ser como una preocupación constante de nuestro sector de la población. Este año, solamente del 6 al 15 de enero, registramos ya 7 asesinatos. Nosotros somos el 10% o 12% de la población. No puede ser que tengamos tantos asesinatos en 10 días. Entonces, eso lo que nos está hablando es de que a pesar de las recomendaciones, a pesar del trabajo que las organizaciones realizamos, de la gestión que hacemos con el sistema de justicia, estos datos siguen creciendo. Por otro lado, bueno, ya se habló de la situación de migración y refugio. La población LGBT, además de las condiciones propias de la militarización y de la falta de atención adecuada para poblaciones migrantes, enfrentamos la discriminación y la marginación por ser LGBT. Y no solamente de parte del sistema de atención a la población en movilidad, sino también en las personas, compañeros migrantes, las casas de refugio que no les dan atención o incluso que no les dan acceso a muchas personas LGBT. Entonces, hay una doble discriminación, una doble violencia que están enfrentando la población LGBT por su condición de orientación sexual e identidad de género. Entonces, eso para nosotros también resulta muy preocupante porque la violencia sexual y discriminatoria es muy fuerte para este sector de la población. Y podríamos decir, como señalé al principio, la falta de registros genera una falta de política pública adecuada para la población LGBT. No existe una política que atienda ni en la Secretaría de Salud, de Educación. Una persona puede llegar a la Secretaría de Salud y decir, es que soy una persona trans, y el médico decirte, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, hay una ignorancia súbita sobre la sexualidad y sobre la diversidad sexual en nuestro país que no se ha atendido adecuadamente. No quiero decir que no se han dado pasos, pero los pasos que se han dado son súper limitados, y es insistir en una educación sexual, pero sobre todo vinculada a la evitación del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual, pero no a un conocimiento propio de la sexualidad, que derrumbe los prejuicios y los estigmas que sobre este sector LGBT existen en nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que el hecho de que no se desarrollen políticas y que exista esa discriminación en contra de la población LGBT limita su desarrollo necesariamente. La expulsión de las casas, la expulsión de las escuelas, la no atención en los servicios de salud, eso va a afectar el desarrollo de estas personas. Algunas instituciones, sobre todo las corporaciones internacionales, han favorecido la contratación de personas LGBT por políticas exteriores que existen en ese ámbito. Pero el mismo gobierno no tiene ningún cupo laboral para las personas LGBT todavía. Entonces, es realmente la responsabilidad del gobierno a la que nosotros estamos llamando, a que el gobierno, a pesar de formar parte de los core groups, tanto acá en el Consejo como en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de Naciones Unidas, realmente que lo que hace México en el exterior se refleja en la política y en las acciones que se desarrollan al interior del país. No podemos seguir siendo deslumbre en el exterior y oscuridad en la casa. ¿A que sí? Entonces yo creo que las propuestas que nosotros o las recomendaciones que nosotros hemos impulsado es ser parte de la estadística nacional. O sea, no puede ser que no existan registros sobre nuestra condición, sobre nuestras necesidades, sobre dónde estamos. Que se fortalezca el sistema judicial. Se han elaborado un sinnúmero de protocolos, pero no necesariamente los conoce o los aplican quienes son responsables de hacerlo. Y esos protocolos han sido en mucho elaborados en conjunto con nosotras, con las organizaciones sociales. O sea, es resultado de nuestro trabajo. No miramos nosotros un interés o una iniciativa propia de parte del gobierno. Igual que el trato que se da a las personas LGBT esté dentro de los marcos de los pactos y acuerdos internacionales que ya nos contemplan en muchas situaciones, ¿no? Y sobre todo,
pues que realmente el gobierno cumpla con las recomendaciones que se emiten desde acá. Nosotros no miramos que las 7 recomendaciones que se giraron a México en el 2018 para atender la condición de las personas LGBT hayan dado resultados claros de parte del gobierno. Entonces, necesitamos que realmente estas revisiones periódicas que se hacen a nuestro gobierno tengan algún mecanismo que obligue al gobierno para cumplir aquellas recomendaciones que ha aceptado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por esa presentación, este panorama en la situación de la comunidad LGTBI. Voy a pasar la palabra ahora a Claudia Elvira, quien nos va a hablar del derecho al medio ambiente. Claudia es abogada, consultora en diseño y evaluación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Es cofundadora del programa PAX y Espacio Creativo. Actualmente es investigadora asociada de territorios hídricos en México e integrante de la red de investigación Waterlat Global Seeds y coordinadora de incidencia ciudadana de Bajo Tierra, Museo del Agua de Querétaro. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Igualmente agradecer el espacio para platicar de esta situación específicamente vinculada a los derechos asociados al medio ambiente en nuestro país. Agradeciendo la escucha y la participación. Me gustaría empezar señalando un poco el contexto común de América Latina como nodo regional, que atañe también al contexto mexicano. En términos generales, somos países donde persiste pues, una dinámica fuerte de extractivismo, lo cual pues, nos coloca también entre los lugares, sí, con más riqueza natural, pero también con más depredación ecológica. Esto en la región tiene fuertes impactos en pérdida de biodiversidad, deterioro de bienes naturales, agua, aire, suelos, tierras, la deforestación, por supuesto, y frente a esto y la resistencia a las comunidades, pues también mucha conflictividad socioambiental. Tan solo la región de Latinoamérica concentra 27% de los conflictos socioambientales en el mundo, y si miramos la estadística de la última década, de los últimos años, esta tendencia va en aumento. Proyectos industriales, agroindustriales, mineros, megaproyectos de desarrollo, como algunos que señalaremos en el caso de México, no solamente tienen antecedentes o están dando muestras de deterioro del ambiente, sino que a su vez ese deterioro ambiental compromete los derechos. En principio, el derecho al disfrute de un medio ambiente sano, pero también los derechos conexos interdependientes, como pueden ser el agua, la salud, la libre determinación de los pueblos, etc. Este contexto de degradación ambiental también y conflicto también pone el foco en otra realidad de nuestro continente, que es el riesgo de las personas que viven y enfrentan las personas defensoras del ambiente y del territorio. 2/3 de los asesinatos a nivel mundial ocurren en la región latinoamericana. Estamos hablando de más del 50%, es un alto porcentaje. Si llevamos la mirada a México, podemos ver algunos matices, algunas particularidades de estos fenómenos. Una de las cosas que se marca principalmente en el informe sobre empresas y derechos humanos es el fenómeno de la captura corporativa, en donde proyectos de desarrollo privilegian intereses económicos o conflictos de intereses privados e incluso público-privados por encima de los sistemas vivos, llámese pueblos o ecosistemas. Esto también se liga o se acompaña de una desigualdad en la garantía de los derechos económicos y sociales, principalmente a la población rural e indígena. Esto es parte de la violencia estructural, de las desigualdades que ya se plantearon en esta mesa y que siguen pues, generando violencias o discriminaciones múltiples a particulares sectores de la población. Ya también se mencionó en los informes de migración y desplazamiento forzado, la degradación ambiental y el cambio climático que vienen aparejados con estas dinámicas de deterioro están haciendo que los hábitats, los lugares productivos para personas que viven de la tierra, del campo, personas que son desplazadas por megaproyectos, o incluso en las ciudades con los fenómenos hidrometeorológicos que acabamos de tener el caso de Acapulco hace no tanto tiempo, son también poblaciones que están
sufriendo desplazamiento interno forzado. Esto no está siendo tampoco necesariamente documentado, apareciendo, como se decía en las estadísticas oficiales, o suficientemente visibilizado. Sin embargo, entre 10 y 15 millones de personas son desplazadas todos los años según el Observatorio de Desplazamiento Interno en México por proyectos de desarrollo solamente, que tienen que ver con manejo, y que tienen que ver con manejo de recursos naturales. También es notorio, y eso explica un poco la parte de la conflictividad, la pérdida de gobernanza ambiental, ¿no? Los derechos de participación, acceso a información tienen una necesidad muy grande de fortalecerse, particularmente en materia ambiental. Y en el tema de riesgos y de situación de personas defensoras, junto con países como Colombia y Brasil, México está entre los principales 10 países más peligrosos del mundo. Entre el EPU pasado y el EPU previo, de hecho, hemos tenido aumento de cifras de riesgo de personas defensoras del territorio. El año 2022 se consideró uno de los más letales en la última década por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, que cada año hace un informe sobre personas defensoras del ambiente. El mecanismo de protección a personas defensoras en general reportó un aumento del 158% de las personas defensoras ambientales en lo que va de esta administración. Gran parte, casi un 50% de las agresiones provienen de distintos niveles de gobierno, desde el municipal hasta el federal. Entre las principales modalidades están la estigmatización, la criminalización y la represión policial. México está entre los 11 países con mayor impunidad ambiental del continente, y bueno, esto toca también otra cuestión estructural que se mencionaba, que es el aparato de justicia. Y en el informe de las personas defensoras que presenta el colectivo EPU, se señala, se enfatiza que entre las principales víctimas de personas defensoras de derechos humanos están las personas defensoras ambientales, es decir, es un subgrupo de población especialmente vulnerable dentro ya por sí mismo de las personas defensoras de derechos humanos. Esto es importante. Para señalar nada más un pequeño visor local de esto en los diferentes estados. En el estado de Querétaro, solamente en los últimos 3 años tenemos radiografiados por lo menos 8 casos de represión policial, de detenciones arbitrarias, agresiones físicas y o amenazas contra la seguridad a personas defensoras de bosques, agua o tierra en 4 municipios del estado. Si hacemos este ejercicio, como lo ha hecho el CEMDA en todos los estados, pues tenemos también una panorámica preocupante respecto de las condiciones que tienen las personas defensoras del territorio para sostener esta defensa. Entre las recomendaciones que se emitieron en el EPU previo y las menciones del informe oficial mexicano en el EPU actual, vemos que hay un porcentaje muy pequeño de recomendaciones donde se toca de manera explícita, ya sea el medio ambiente o los componentes asociados, como puede ser el agua o los ecosistemas. No pasa de 1 o 2 recomendaciones por tema, pocas recomendaciones o menciones también a personas defensoras ambientales específicamente, y sobre todo las medidas que se mencionan son posteriores a las agresiones, es decir, tienen que ver con beneficiarias del mecanismo de protección, con mayor presupuesto al mecanismo, con fortalecimiento de las fiscalías, pero no necesariamente con las medidas preventivas. Y por prevención se refiere a la gobernanza ambiental, a la participación, a la consulta, a la garantía de derechos que si estuvieran garantizados pues no tendríamos necesidad de tener defensa o resistencia, y una sola mención a la consulta indígena. Por lo regular las menciones tienen que ver con cobertura de servicios y no así a mayor profundidad al tema de la garantía de derechos vinculados al ambiente y al territorio. Por lo tanto, lo que observamos desde las organizaciones defensoras de tierra y medio ambiente es que estas temáticas no están siendo prioritarias en las agendas de la evaluación del EPU. Nos parece que es un tema que está un tanto relegado, está, como lo ven, implícito en desplazamiento en poblaciones, en pueblos y comunidades, pero no está siendo resaltado con la importancia que tiene, nos parece. A nivel normativo hay un rezago entre los tratados, el ámbito constitucional y toda la norma que operativiza los derechos. Por poner un solo ejemplo, o un par de ejemplos, el derecho humano al agua es un derecho humano, es constitucional en nuestro país desde hace 12 años y sin embargo la legislación secundaria
todavía no lo regula desde la Ley General de Aguas hacia abajo, a pesar de que tenemos suscripción a los tratados de cambio climático, tampoco hay instrumentos para atender el desplazamiento forzado interno por cambio climático, del cual cada vez hay más casos. Y en muchos de los casos las organizaciones están subsidiando las obligaciones del Estado, ya sea en provisión de servicios o en garantía de otros derechos. Y las propuestas de gobernanza o cogobernabilidad están siendo también relegadas. Está pendiente en nuestro país el reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua, que es también una figura muy arquetípica latinoamericana y que está vinculada al cuidado de los bienes comunes, no está reconocida todavía. Y específicamente nos gustaría señalar que en materia de empresas y derechos humanos, si bien se reporta impulso a las políticas y a los principios, se reportan varios trabajos en ese sentido, dado que prevalece mucho en las relaciones de poder el conflicto de interés y la corrupción, que es un tema estructural de nuestro país, estos principios, estas políticas están quedando más en el papel que en la práctica, ¿no? No se están viendo reflejadas en una mejora, ¿no? Entre las recomendaciones que señala el informe de Empresas y Derechos Humanos está la regulación del lobby corporativo, la consulta, la debida diligencia, el carácter precautorio y la reparación integral del daño, es decir, no ir hasta que ya las personas defensoras estamos teniendo escenarios críticos y necesidad de acceso a la justicia, sino más bien entrar en la parte preventiva, donde no se necesita en principio ni siquiera defender los bienes naturales comunes en riesgo o el deterioro. Justamente la garantía de estos derechos vinculados al ambiente es el eje preventivo más importante y pues dejamos un poco enfatizada esta alarmante situación específicamente de riesgo para las personas en defensa del agua y del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por esa presentación, enfocada también mucho en el tema de defensores del medio ambiente, un tema que está muy vigente también acá en el Consejo de Derechos Humanos en los últimos años y muy vinculado a la próxima presentación sobre pueblos indígenas, porque afecta muchas veces personas indígenas que son muchas veces también defensores del medio ambiente. Y por ello quiero pasar la palabra a Anabela Carlón. Anabela es originaria de Loma de Bacum, descendiente de dos culturas hermanas, Yaqui y Mayo, y es egresada de la Universidad de Sonora. Ha colaborado en diversos proyectos de conservación para dignificar la cultura yaqui, como el monitoreo y resguardo de la vida silvestre, el sistema alimentario, el conocimiento tradicional del territorio con los miembros del pueblo yaqui, así como con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. Actualmente colabora con Indigenous People Rights International. Buenas tardes. También me uno a los agradecimientos de quien hizo posible nuestra participación en esta sala. Y también agradezco la oportunidad de hacer el uso de la palabra para exponer algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos de los pueblos indígenas en México. Cuando el Estado mexicano adopta o firma convenios a favor de los derechos indígenas, los celebramos. Pero con el tiempo hay un desentendimiento. Con esto no se pretende desconocer avances en materia de reconocimiento de la diversidad cultural y de derechos indígenas. Aunque en un primer momento México reconoció la composición pluricultural de los pueblos y comunidades indígenas como portadores de derechos, posteriormente con la reforma constitucional de 2001, se logran algunos avances en el reconocimiento de los derechos indígenas. Primero, pues, fue el reconocimiento de la nación pluricultural, posteriormente el reconocimiento y protección de la cultura de los derechos de las personas y pueblos indígenas de 2001, después el derecho al voto en condiciones de igualdad en el 2015 y la obligación de observar el principio de paridad de género en la elección de representantes municipales en el 2019. Sin embargo, ninguna reforma ha expresado la necesaria reconfiguración de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, un pendiente histórico desde la firma de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena firmada entre el gobierno mexicano y el ejército zapatista.
Esta situación parte de una relación asimétrica con el Estado y puede ser identificada en situaciones como la falta de reconocimiento, garantía y protección de sus derechos a la libre determinación y autonomía, y también como sujetos de derecho público. Una marcada desigualdad en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, además del crecimiento de la violencia en sus territorios. Es de reconocer a los pueblos indígenas que es un sujeto de derecho y no un sujeto de interés público, porque hay entes jurídicos creados recientemente que gozan de derechos que han pertenecido a los pueblos indígenas y pues es el despojo de las tierras y aguas que ahora algunas empresas poseen. Reformar la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público a fin de garantizar los derechos colectivos en consonancia con el derecho internacional. Sigue siendo inexcusable la necesidad de armonizar el texto constitucional con el derecho internacional que reconoce los derechos colectivos a la libre determinación, autonomía y autogobierno. En ese sentido, es imperioso el reconocimiento pendiente de las comunidades y los pueblos indígenas como sujeto de derecho público y no de interés público, como actualmente se lee en el artículo 2 constitucional. Una reivindicación histórica de los pueblos indígenas en México que les colocaría en una posición jurídicamente óptima dentro de la Constitución para que su jurisdicción sea respetada por todas las autoridades del Estado como entidades públicas en condiciones de igualdad y dignidad. Recordando que el texto constitucional no debe restringir o limitar mediante definiciones o conceptualizaciones para los derechos colectivos de los pueblos reconocidos en el derecho internacional. Esto permitiría el ejercicio de su autonomía, su autogobierno y libre determinación en temas como la atención y resolución de hechos de relevancia comunitaria, el derecho al territorio y su defensa frente a cualquier forma de intervención política, proyecto o legislación susceptible de afectarlo. La realización de actos jurídicos civiles como actas de nacimiento y de funciones, entre otros temas, sin que estos sean desestimados a priori por autoridades estatales. En cuanto al derecho a la autonomía y libre determinación de sus territorios, la actual redacción del artículo 2 constitucional la restringe a conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, conceptos que no corresponden con la integridad territorial. Por el contrario, en aras de una maximización de la autonomía, la reforma que se requiere implica el reconocimiento de las decisiones de los pueblos indígenas sobre sus territorios plasmadas en normas internas que no están escritas, lo que necesariamente implica garantizar la no intervención en el territorio sin un consentimiento libre, previo, informado y de buena fe. Finalmente, es de conocimiento público que existe una iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos de pueblos indígenas que fue presentada al Ejecutivo Federal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Representantes Indígenas en agosto del 2021. Esta iniciativa se encuentra detenida en las oficinas de la Consejería Jurídica de la Presidencia, sin haber sido presentada al Congreso, con lo que se mantienen incumplidos los acuerdos de San Andrés, los compromisos internacionales asumidos por el Estado, perpetuando la situación de racismo estructural. Para los pueblos indígenas es necesaria la emancipación. No pueden seguir siendo tratados como víctimas. Son titulares de derechos que no pueden gozar plenamente mientras sigan siendo de interés público, por lo que recomendamos que se reforme la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, a fin de garantizar sus derechos colectivos en consonancia con el derecho internacional. Adoptar medidas para garantizar el derecho al acceso a la justicia con perspectiva intercultural de las comunidades indígenas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, principalmente dirigidas a las fiscalías y al Poder Judicial, a garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a través de acciones afirmativas para el acceso a la educación, salud, trabajo y vivienda, considerando el derecho de los pueblos indígenas a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural. Los pueblos indígenas amamos a México porque somos el origen de México. Gracias. Muchas gracias, Anabela, y muchas gracias a todas las panelistas por sus presentaciones para darnos este panorama en la situación de derechos humanos en áreas específicas
Quiero abrir ahora a preguntas o comentarios, quizás de la sala primero. Por favor. O no sé si tenemos preguntas, comentarios en el Zoom. No. Sí, Gabriela. Gracias, Gabriela Sotomayor. Quería preguntar, en el informe del gobierno, dice que se reunieron varias veces con la sociedad civil para hablar sobre todos estos temas y sobre el examen periódico universal. Me gustaría saber cómo estuvo esto, cuántas veces se reunieron y, bueno, es lo que quería preguntar. Citlali. Sí, nosotros creemos que es muy importante fortalecer esos espacios de diálogo. Desafortunadamente, las convocatorias que se hicieron fueron muy prontas. No se pudo tener presencia de organizaciones de todos los estados de la República. Hubo una convocatoria que se tuvo durante el mes de septiembre, me parece, en la que participaron algunas organizaciones. Difícilmente se pudo lograr la participación de todas. Una de las características de la convocatoria fue que buscaron organizaciones que estuvieran establecidas, se pidieron documentos legales, limitando la participación de organizaciones civiles que no están legalmente constituidas, aunque después se pudo abrir esa participación. Al inicio eso impidió que algunas organizaciones se sintieran convocadas. Creemos que es bien importante fortalecer el vínculo y el diálogo. Algunas organizaciones no han podido participar de esos espacios. Muchas de las organizaciones que están en el espacio, en el colectivo EPU MX, no pudieron participar por este tipo de condiciones, pero confiamos en que hay muchas posibilidades para fortalecer la vía de diálogo en la ruta del seguimiento, y también confiamos en que el trabajo comprometido y sistemático de las organizaciones de sociedad civil será tomado en cuenta por parte de los países que estarán haciendo esta evaluación el día de mañana. Gracias, Citlali. Gracias por la pregunta, Gabriela. No sé si hay otras preguntas o comentarios. Adelante. Sí. Gracias, David Galaviz de Art Socialis, Cuernavaca, Morelos, México. Mi pregunta es para Anabela. Sabemos que existen una serie de identidades tradicionales de personas de la diversidad sexual que se reconocen por distintos grupos originarios. Por ejemplo, es el caso de los muxes de los grupos zapotecas. Sabemos también que el tema de la autodeterminación como sujetos de derechos de los pueblos originarios es un tema importante. ¿Tienen alguna posición sobre este tipo de identidades en los distintos grupos originarios en México? Gracias, Anabel. Pues no existe realmente un nombre para ellos, pero tienen una participación activa dentro del gobierno, dentro de, pues, dentro de la organización sociopolítica del pueblo yaqui. Entonces, no hay como una discriminación así de ellos. Tenemos una pregunta en Zoom. Olivia. Buenas tardes. Sí, habían dos preguntas en el Zoom. La primera sobre las 29 muertes en los centros de detenciones sobre las cuales expuso INUMI, si se puede especificar en qué periodo. Y la segunda pregunta a la compañera Citlali es cuál es, en su opinión, la recomendación más importante que las misiones permanentes deberían hacer al Estado de México el día de mañana en relación a los pueblos indígenas.
Sí, muchas gracias por la pregunta. El periodo de tiempo es de 2013 a junio de 2023. Esta información la sacamos con base en solicitudes de transparencia que emitimos al Instituto Nacional de Migración, dado que esta cifra no es pública. Y si lo desglosamos desde 1993, la CNDH ha emitido diversas, al menos 69 recomendaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas en estaciones migratorias. Y si contabilizamos de 1993 a junio de 2023, han sido 51 muertes en estaciones migratorias. Pues también tenemos otros datos, porque les reitero, desde las cifras que reporta la Secretaría de Gobernación, pues no tenemos una estadística centralizada sobre fallecimientos de personas migrantes, pero también tenemos la estadística de la Oficina de Washington para América Latina, que dice que 9.515 muertes de personas migrantes han ocurrido en la frontera norte desde 1998 a 2022. Y la Organización Internacional de las Migraciones hace también un estadístico de las desapariciones y muertes de personas migrantes. Y en México se han contabilizado 3.337 con base en este dato de la OIM desde 2018 a la fecha. Sí, sobre la pregunta que se hacía en el tema, creo que la compañera Anabela ya ha expresado la importancia del reconocimiento de la Declaración de Pueblos Indígenas en México. Hay una expresión que ella también mencionaba, Gloria, que México tiende a ser candil de la calle, oscuridad en la casa, en temas de pueblos indígenas. Mientras no se reconozca en la Constitución mexicana lo que está establecido en el marco del derecho internacional y lo que representa la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, México tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas y esa es la principal recomendación que hoy la compañera Anabela ha expuesto y que ha sido signada por las organizaciones. Creo que es importante reconocer que desde el enfoque temático de poblaciones y desde el enfoque temático en términos también de los grandes temas generales como militarización, desaparición forzada, impunidad, los temas de desplazamiento forzado interno, la migración, son temas transversales que se pueden abordar desde el enfoque de las diversas poblaciones. Es difícil pensar que va a haber una, dos o tres recomendaciones. Como mencionábamos, el trabajo ha sido para la identificación de 152 recomendaciones, de las cuales la gran mayoría son estructurales y tienen un enfoque nacional en términos de la legislación pendiente y del seguimiento de los acuerdos firmados en México. México tiene que asumir que todos los convenios y los instrumentos internacionales que ha firmado tienen que tener un marco nacional, tienen que ser implementados y tienen que ser llevados a las leyes, a los mecanismos, a las políticas públicas dentro del país. Es un gran reto. México ha enfrentado una grave crisis de derechos humanos en los últimos años y es importante asumirlo de esa manera, darle seguimiento y establecer una política integral que reconozca los problemas, pero que también reconozca a los sujetos de estos procesos de transformación, no como víctimas, sino como sujetos de derecho. Tenemos una otra pregunta en el Zoom. Sí, una doble pregunta por parte de Mario Hurtado, de Espacio OSC. Dice, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado mexicano ante la información presentada por el colectivo EPU de México? ¿Y cuáles creen que serán los temas de mayor discusión o debate mañana en el examen? Pues sí. O no sé si alguien... Claudia. Okay. Sí, nosotros creemos que ya está la postura del gobierno mexicano que mandó por adelantado. El día de mañana se realizará una conferencia de prensa también posterior a la presentación de la evaluación en Ciudad de México. También habrá transmisión en línea de este conversatorio, conferencia de prensa, en donde las organizaciones mexicanas van a presentar una postura consensada y clara respecto a lo que ahí se plantea por parte del Estado mexicano y sobre las recomendaciones que se puedan presentar de manera posterior. Por el momento vamos a esperar a que el día de mañana ocurra para reflejar, pero sí reconocemos que hay varios temas que tienen mucha centralidad
y que esperamos que se puedan abordar en un enfoque de atención a graves violaciones de derechos humanos, en un enfoque de prevención de muchas de estas graves violaciones a los derechos humanos, de protección a las personas defensoras, de los procesos de desmilitarización, que son algunos de los enfoques generales que hemos venido planteando desde sociedad civil, y tenemos la expectativa de que el día de mañana todos estos temas puedan ser atendidos y al mismo tiempo del proceso de seguimiento que se pueda dar de manera posterior y de la posibilidad de mantener un diálogo abierto, un diálogo fraterno, constructivo con el Estado mexicano y las organizaciones de sociedad civil en aras de integrar perspectivas para seguir en este proceso progresivo y perfectible de un enfoque de derechos humanos que pueda implementar todo el marco institucional que hoy es necesario. Yo creo que también creo que el cuerpo diplomático en México es un equipo de trabajo realmente progresista, abierto, con una gran disposición al diálogo y a la escucha. En la historia que, por lo menos en lo que a mí me toca, el tiempo que he trabajado en estos espacios multilaterales, la acogida y la relación con el cuerpo diplomático siempre ha sido buena. Por eso es que nosotros decimos, en los espacios multilaterales, por supuesto que México tiene una postura y una imagen muy positiva, pero necesitamos que ese trabajo que realiza el cuerpo diplomático se refleje también en la política nacional, en las acciones que tengan impacto sobre la vida cotidiana de la gente. Entonces, efectivamente, el diálogo que nosotros tuvimos, como mencionó Citlali hace unos momentos, fue con Relaciones Exteriores en la Ciudad de México. Mañana mismo nos vamos a reunir acá con la misión. Sabemos de esta cordial relación que tenemos con el cuerpo diplomático, pero necesitamos que tanto el sistema de justicia como el ejecutivo tengan una mayor disponibilidad, una mejor disposición, vamos a decir, con respecto a las recomendaciones y que vayamos dando pasos más firmes, no solamente para la protección, que yo creo que ese es un paso que todavía lo tenemos muy lejos. Creo que en México urge que generemos una cultura de derechos humanos, porque no es solamente las responsabilidades que estos cuerpos de seguridad, de desarrollo tienen en el país, sino que es la vida cotidiana de la gente, que realmente la población en general tenga una cultura de derechos humanos muy importante y que haya una alfabetización judicial de la población, que conozcan sus derechos, que demanden sus derechos, porque no hay confianza en las instituciones si no hay realmente una profesionalización del sistema judicial. Y en ese sentido, les preguntaban cuál va a ser como el punto álgido de las recomendaciones, de las discusiones. Yo pienso que el sistema judicial, porque lo que está en evidencia en México es la violencia y las desapariciones, la impunidad, la corrupción. Entonces, es ese sistema judicial probablemente el que va a llamar mayor la atención. Gracias. Tenemos tiempo para un último comentario, una última pregunta. Quiero dar la oportunidad en la sala. Y si no, creo que hay una otra pregunta en el Zoom. Sí, en línea tenemos la siguiente pregunta. En el informe compilatorio de la Oficina del Alto Comisionado sobre las contribuciones recibidas por parte de la sociedad civil, se hace muy poca o casi nula referencia al desplazamiento interno debido a la violencia. ¿A qué creen que se debe esto? ¿Cómo mejorar en la visibilización de este tema, incluyendo el desplazamiento por cambio climático o desastres? Sí, en el tema del desplazamiento climático, me sumo al comentario previo en el sentido de generar una socialización
de los términos, los conceptos y los preceptos legales para que las poblaciones puedan también identificar estos fenómenos e invocar los derechos vinculados. Nosotros hicimos un diagnóstico sobre desplazamiento forzado interno a nivel estado de Querétaro, y lo que encontramos mayoritariamente en este sentido es que las poblaciones, en algunos casos la gestión ambiental o climática lo refieren como un tema anecdótico. Es decir, mi abuelita se quedó sin casa porque llegó la inundación y se mudó con mi mamá o mi tía, y es como una cuestión que está en la sobremesa, como un tema de historias de vida, de hecho así lo rastreamos como historias de vida, y que no necesariamente se está vinculando. Me imagino que en la violencia a veces pasa similar, no lo sé, pero en temas climáticos las poblaciones están subsidiando esas consecuencias, ¿no? Las organizaciones están dando el refugio, las poblaciones están mitigando los impactos, cubriendo sus costos de cambio de vida, entendida este desplazamiento forzado como una condición que altera el plan de vida desde la no voluntad y cambia, pues, forza, ¿no? O expulsa a las poblaciones forzándolas a solventar toda una reestructura del sostén de la vida en otros lugares, en otras condiciones. Entonces, aquí lo que vemos es que se está subsidiando porque está normalizado. Es decir, que habría que tener que haber una visibilización que desnormalice y que nombre, que pongan en la mesa que esto es un fenómeno que tiene causas, tiene nombre y apellido y tiene responsabilidades específicas. Es lo que nosotros pensamos que podía ayudar. Sí, brevemente también complementar diciendo que en la página del colectivo ECO también hay un informe específico sobre la situación de desplazamiento interno forzado elaborado por el colectivo de víctimas de desplazamiento forzado interno y otras organizaciones aliadas, y en el cual pues ahí se visibiliza que el fenómeno de desplazamiento forzado interno pues es multicausal, como ya bien lo mencionaban los colegas. No solo tiene que ver con temas de las causas negativas del cambio climático, sino también control territorial del crimen organizado, enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas del crimen organizado, falta de oportunidades, etcétera. Y pues que sí, durante esta administración sí hubo un avance en términos de reconocimiento. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Asuntos Migratorios reconoció pues que hay una situación de desplazamiento forzado interno. Sin embargo, hay algunos retos que se visibilizan desde este informe, como lo es el hecho de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas todavía no registra a las personas en desplazamiento forzado interno como víctimas, y además de que pues, los colectivos y organizaciones se han movilizado para impulsar una ley general de desplazamiento forzado interno para dar pie a una política pública integral de protección. Sin embargo, esta fue aprobada en la Cámara de Diputados, fue remitida al Senado de la República, en la cual está en espera de aprobación, y justo una de las recomendaciones que se hacen en este informe pues es exhortar al Congreso de la Unión pues aprobar esta ley general, ¿no? A la brevedad. Pues eso, y les invitamos nuevamente a consultar ese informe. Gracias. En el caso de las personas LGBT, la condición de desplazamiento forzado adquiere una particular relevancia. Igual que en el confinamiento durante la epidemia, nosotros vemos que sus familiares, incluso la comunidad, no necesariamente respalda a este sector de la población. Entonces, la discriminación social que enfrentan cotidianamente se exacerba durante estos procesos de desplazamiento, puesto que no cuentan con el entorno común o cotidiano en donde se encuentran con sus pares y no tienen la protección que generalmente tienen. Incluso yo podría decir que el desplazamiento por violencia lo que ha generado incluso es solicitantes de refugio en otros países. Conocemos de 2 o 3 defensores de derechos LGBT que fueron desplazadas por la violencia y que están ahora refugiadas en otro país. Entonces, creo que esas son consideraciones que tendríamos que tomar en cuenta para este sector específico de la población. Sí, les invitamos a seguir los siguientes pasos. El día de mañana a las 2:30 de la tarde en Ginebra, 7:30 de la mañana en Ciudad de México, se realizará el examen para México, la revisión.
Posteriormente, a las 11 de la mañana de Ciudad de México, 6 de la tarde de Ginebra, la conferencia de prensa, así como el conversatorio que será público y que puedan seguir en las redes sociales de las organizaciones. Y finalmente, reiterar nuestro compromiso democrático con este proceso y nuestra disposición para que en el proceso que viene posteriormente para el seguimiento de las recomendaciones y la implementación, la sociedad civil mexicana sea reconocida y se ponga en el centro a las víctimas, a los colectivos y a los sujetos que son los titulares de los derechos. Muchísimas gracias a las organizaciones que nos apoyaron para este evento. Muchas gracias a todos y todas por haber venido y atender ese evento. Estamos cerrando, vamos a estar afuera si todavía quieren hablar con las panelistas. Muchas gracias.